Un piloto de Fórmula 1 viaja a 320 kilómetros por hora. Tiene 0,3 segundos para decidir si frena o no. Si se equivoca, muere. Tú tienes 3 horas para estudiar un examen y no recuerdas nada al día siguiente. ¿Cómo es posible eso? Estos pilotos no son superhombres. No nacieron con reflejos de Dios ni memorias fotográficas. Max Verstappen no salió del útero sabiendo leer telemetría. Lewis Hamilton no fue diseñado en un laboratorio. Aprendieron un sistema cognitivo brutal, probado bajo condiciones donde el error te mata literalmente. Y ese sistema funciona para cualquier cosa que quieras aprender, memorizar o dominar. Estoy a punto de mostrarte exactamente cómo funciona. Al final de este video, nunca volverás a aprender de la misma manera. La mayoría de la gente cree que los pilotos de F1 son rápidos porque reaccionan rápido. Incorrecto. Los pilotos de Fórmula 1 son rápidos porque anticipan. No están reaccionando al presente. Están viviendo 2 segundos en el futuro. Esto se llama representación mental. Y fue estudiado a fondo por el psicólogo Anders Ericsson, el mismo tipo que inventó el concepto de práctica deliberada y desmontó el mito de las 10.000 horas. Su conclusión fue brutal. Los expertos no procesan más información que los novatos. Procesan la misma información de manera diferente. Un piloto novato ve una curva. Un piloto experto ve un patrón. Ve la velocidad de entrada óptima, el punto de frenado, el ápice, la salida, la posición del carro rival, el estado del asfalto, la temperatura del neumático, todo comprimido en un solo chunk cognitivo. Un dato. No 20. 1. ¿Qué estás haciendo tú cuando estudias? Intentas absorber 20 datos separados, sin conexión, sin patrón, sin estructura. Es como intentar cargar un edificio ladrillo por ladrillo en tus brazos en lugar de meterlos en una caja. Tu cerebro tiene una memoria de trabajo miserable. George Miller demostró en 1956 que solo puedes sostener entre 5 y 9 elementos en la mente al mismo tiempo. Solo eso. Los pilotos no rompen esa regla. La rodean. Comprimen 10 datos en un solo patrón. Y el patrón cabe perfectamente en la memoria de trabajo. Tú intentas memorizar 20 cosas. Ellos memorizan un mapa. Aquí está lo que haces en cambio. Antes de estudiar cualquier tema, dibuja el mapa primero. No el contenido. El mapa. ¿Cómo se conecta el concepto A con el B? ¿El B? ¿Con el C? ¿Dónde están los nodos críticos? Si no puedes dibujar el mapa, no entiendes el tema. Solo lo reconoces. Y reconocer no es aprender. Reconocer es engañarte a ti mismo. Los pilotos hacen algo llamado debriefing. Después de cada vuelta de práctica, se sientan con el ingeniero de pista. Revisan la telemetría segundo a segundo. No vueltan pasivamente. Construyen el mapa cognitivo de cada milímetro del circuito. La curva 3 a 280 kilómetros por hora. El punto de frenado exacto. La presión del pedal. El ángulo de volante. Todo se convierte en un patrón único. Un chunk, un dato. Tú tienes que hacer lo mismo. Después de cada sesión de estudio, cierra el libro. Reconstruye el mapa de memoria. Sin mirar. ¿Dónde están los nodos? ¿Cómo se conectan? ¿Qué falta? Lo que no puedes reconstruir, no lo sabes. Punto. Aquí está el problema. Ya tienes el mapa. Pero en el momento del examen, en el momento de la entrevista, en el momento de la presentación, tu cerebro se congela. La información está ahí. La memorizaste, pero no puedes acceder a ella. ¿Por qué? Porque nunca la practicaste bajo presión, solo bajo condiciones seguras, tranquilas y cómodas. Los pilotos de Fórmula 1 no practican en condiciones ideales. No existe eso. Practican en condiciones diseñadas para romperlos. Ayrton Senna entrenaba bajo lluvia cuando todos los demás se metían al garaje. No porque le gustara mojarse, porque sabía que la lluvia hacía imposible la confianza en el carro y forzaba al cerebro a depender únicamente de los sistemas internos, del mapa cognitivo, de la anticipación pura. Cuando llegaba el día de carrera con pista seca, todo era fácil.
Los investigadores de Stanford estudiaron este fenómeno en estudiantes universitarios. El grupo que fue evaluado con estrés real durante el aprendizaje, luces brillantes, ruido, tiempo límite, retuvieron un 40% más de información que el grupo que estudió en condiciones tranquilas. 40%. No el doble del tiempo de estudio. Condiciones diferentes. Tu cerebro codifica el contexto junto con la información. Si siempre estudias en silencio y el examen es en un auditorio ruidoso, tu cerebro no reconoce el contexto y la información se bloquea. Los pilotos saben esto. Por eso simulan las condiciones de carrera exactas durante los ensayos. La radio, el ingeniero gritando datos, la presión y presión del tiempo, la fatiga, todo. Tu versión es esta. Estudia con un límite de tiempo. Pon un temporizador. Cuando suene, para. Oblígate a trabajar contra el reloj. Simula el examen antes del examen. No el contenido. La presión. Luego hay algo que los pilotos hacen que nadie más hace. Se permiten equivocarse a propósito en simulaciones. Un simulador de F1 no sirve para practicar lo que ya sabes. Sirve para practicar el error, para salir de pista, para perder el control a 280 km por hora en un entorno seguro. El psicólogo Robert Bjork lo llama dificultad deseable. Cuando el proceso de aprendizaje es difícil, cuando cometes errores, cuando luchas, el cerebro libera norepinefrina. Marca el evento como importante, lo codifica profundamente. Cuando estudias algo fácil y fluido, tu cerebro lo descarta como irrelevante. No activa los sistemas de memoria a largo plazo, así que comete errores. A propósito, desde el principio, cierra el libro. Intenta recordar, falla. Escribe exactamente dónde fallaste. Vuelve solo a esa parte. Cierra de nuevo. Intenta recordar. Falla de nuevo. Pero menos. Tu cerebro solo retiene lo que le costó trabajo. Todo lo demás lo elimina antes de que notes que lo olvidaste. Suscríbete antes de que lo olvides. Aquí arreglamos fugas. Hay un momento en cada gran premio que determina quién gana. No es la largada. No es la estrategia de pit stop. Es el momento después del error. Alguien choca contra el muro, o pierde posición, o falla el neumático. En ese momento, el piloto tiene dos opciones. Opción 1. El cerebro entra en modo catastrófico. El cortisol sube. El pensamiento se estrecha. El rendimiento cae. Opción 2. El piloto ejecuta una recalibración cognitiva en 2 segundos y vuelve a máxima capacidad. Los que hacen la opción 2 ganan. Los que hacen la opción 1 se convierten en historias de advertencia. ¿Cómo se recalibra el cerebro en 2 segundos? Con una técnica llamada cambio de perspectiva de procesamiento. Los psicólogos deportivos del Instituto Humboldt en Berlín publicaron un estudio sobre esto en 2019. Cuando los atletas de élite cometen errores durante la competencia, los que recuperan el rendimiento más rápido no son los que se dicen, cálmate. Son los que se preguntan activamente, ¿cuál es el siguiente punto de control? No piensan en el error. No lo analizan. No lo procesan emocionalmente. Se saltan directamente a la siguiente acción. El cerebro deja de buscar la fuente del problema y se orienta hacia la solución. Esto no es psicología de autoayuda. Esto es neurología básica. El córtex prefrontal, la parte del cerebro que piensa, y la amígdala, la parte que entra en pánico, no pueden estar activos simultáneamente con la misma intensidad. Cuando forzas al córtex prefrontal a procesar una pregunta específica sobre el futuro, la amígdala se desactiva automáticamente. ¿Qué significa esto para ti? Cuando fallas un examen, cuando no recuerdas lo que estudiaste, cuando te bloqueas en una presentación, no te preguntes qué salió mal. Pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso concreto? No, ¿por qué me bloqueé? Sino, ¿qué hago en los próximos 2 minutos? El análisis del error viene después, mucho después. Cuando el cortisol bajó, cuando el cerebro volvió a funcionar. Los pilotos de Fórmula 1 tienen una regla de oro en el equipo de Mercedes. Ningún debriefing de error menos de 4 horas después del evento. Antes de eso, el cerebro todavía está procesando el estrés,
y el análisis estará sesgado. Tú haces lo contrario. Fallas algo y te sientas inmediatamente a machacarte la cabeza preguntando por qué fallaste. Tu análisis es basura. Tu cerebro está en modo supervivencia, no en modo aprendizaje. Espera. Ejecuta el siguiente paso. Analiza después. Aquí está la parte que separa a los pilotos de élite de los pilotos buenos, y la parte que la mayoría de la gente nunca implementa porque no la entienden. Los pilotos de F1 duermen de manera diferente. No es metáfora, literalmente diferentes. El equipo Red Bull contrató a un especialista del sueño después de 2010, no para hacer dormir más a sus pilotos, para hacer que su sueño hiciera más trabajo. Esto es lo que descubrieron. El sueño profundo, la fase de ondas lentas, es cuando el hipocampo transfiere la información aprendida durante el día a la neocorteza para almacenamiento permanente. Sin ese proceso, la información se queda en el hipocampo, que es como la RAM de tu computadora. Memoria temporal se borra. Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California en Berkeley y autor de ¿Por qué dormimos?, lo documentó con exactitud quirúrgica. Los estudiantes que durmieron entre el aprendizaje y la evaluación retuvieron un 30% más que los que no durmieron. Pero aquí está lo que la mayoría no sabe. La última hora de sueño, la que más gente sacrifica para estudiar más, contiene la mayor densidad de fase REM. Y la fase REM es cuando tu cerebro ensambla los patrones, conecta los chunks, construye el mapa completo. Cuando te quedas estudiando hasta las 3 de la mañana, no estás ganando tiempo de aprendizaje. Estás destruyendo el proceso de ensamblaje. Los pilotos de F1 protegen el sueño como protegen el motor del carro. No lo negocian. No lo comprimen. Lo optimizan. Protocolo de los equipos de élite. Temperatura de habitación entre 18 y 19 grados centígrados. Sin pantallas 90 minutos antes de dormir. No por dogma, porque la luz azul suprime la melatonina y retrasa el inicio del sueño profundo hasta 2 horas. Revisión cognitiva antes de dormir. 5 minutos. Sin teléfono. Sin música. Solo reconstruir mentalmente los 3 conceptos más importantes aprendidos durante el día. Esto activa el proceso de consolidación antes de dormir y aumenta la transferencia al almacenamiento permanente. Los equipos lo llaman brief nocturno. No tienen que estudiarlo de nuevo a la mañana siguiente. El sueño hizo el trabajo. Tu versión es esta. Antes de dormir, cierra todo. Durante exactamente 5 minutos, reconstruye mentalmente los 3 puntos más importantes de lo que estudiaste. Sin leer, solo tu cerebro reconstruyendo el mapa. Luego duerme. Deja que la consolidación ocurra. A la mañana siguiente, antes de revisar tus notas, reconstruye el mapa de nuevo. Lo que recuerdas está consolidado. Lo que no recuerdas necesita otro ciclo. Esto no es magia. Es el proceso exacto que tu cerebro fue diseñado para ejecutar. Solo tienes que dejar de interrumpirlo. Aquí está el problema. Puedes implementar los 4 sistemas. El mapa cognitivo, la presión controlada, la recalibración, la consolidación del sueño. Pero si tu cerebro sigue siendo adicto a la distracción, si tu mente no puede sostener el foco el tiempo suficiente para construir el mapa, todo lo anterior es inútil. Los pilotos de F1 no pueden darse el lujo de un pensamiento distraído a 320 kilómetros por hora. Un segundo de mente dispersa y el carro se va al muro. La mayoría de ustedes no puede concentrarse 5 minutos sin revisar el teléfono. Eso no es un problema de disciplina. Es un problema de neurología. Por eso hice este video desglosando exactamente cómo los prisioneros reconstruyen su capacidad de enfoque desde cero. Sin apps, sin meditación de lujo, sin nada. Solo el sistema puro. Es casi injusto. Míralo a continuación.